están? Mi nombre es Fer Ávila y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante que es la web 1.0. Así es, la web 1.0 y pues bueno, les voy a dar un poquito de contexto, algo de historia para que sepan qué es la web 1.0. Así que comenzamos. Y bueno, la web 1.0 pues es esta internet o este conjunto de tecnologías donde unos cuantos quisieron compartir mucha información a todo el mundo. Entonces, en este sentido, la información digital que se empezó a digitalizar por ahí de los años 60 y 70, pues ya se empieza a compartir. Lo vemos en una red que solo se puede leer o solo se puede interactuar de manera visual. O sea, no se puede interactuar con ella, ¿no? No puedes dejar comentarios, no puedes editar absolutamente nada. Y por eso es que se llama la web 1.0, porque pues de ahí se deriva la web 2.0 y etcétera. Pero hoy les voy a contar sobre la web 1.0, que pues empezó de forma universitaria, empresarial y gubernamental. Entonces, en este sentido, lo que hace es que nos da toda la información recolectada hasta el momento que nos puede ayudar como pues para globalizar un poquito el mundo de la información. Entonces, desde ese entonces, les recuerdo años 60 y 70, pues empieza la digitalización de la información. Y gracias a la web 1.0 tenemos lo que es las bases o es la base del internet. Entonces amigos, pues ahí lo tienen. El internet o la web 1.0 pues surge por ahí de los años 60, 70 y continuó evolucionando hasta el día de hoy. Y pues bueno, ahora sigue un poquito de... Hola amigos, yo soy Valentina Hernández y ahora toca hablar sobre las características y funciones principales de la web 1.0. La web 1.0, como ya se mencionó, apareció hacia 1990 y fue la primera etapa de Internet. Se caracterizó por ser estática y de solo lectura. Los usuarios podían consumir información, pero no podían interactuar ni modificar nada. Era unidireccional, lo que significa que la comunicación iba en un solo sentido, del sitio hacia el usuario. Todo dependía del webmaster, que era el encargado de administrar y publicar el contenido. Por eso, los sitios eran centralizados y muy limitados. El usuario era simplemente un espectador pasivo. Un ejemplo típico eran las páginas informativas, que casi nunca se actualizaban, como los catálogos digitales, las enciclopedias en línea o páginas de empresas que solo mostraban datos de contacto. En esta etapa no existía participación activa ni las redes sociales, solo la posibilidad de leer lo que ya estaba publicado. Por otro lado, las funciones de la web 1.0 eran muy básicas. Permitían navegar por páginas estáticas con información fija. Se podía usar el correo electrónico y buscar datos de motores en búsquedas sencillas. También ofrecía directorios de páginas, que eran como listas organizadas de sitios web. Y aunque había foros y chats, estaban separados de las páginas principales y no conformaban de cómo estaba conformada la página web. En general, era un espacio generado únicamente para mostrar información, sin ninguna opción de interactuar ni de personalización. Podemos decir que navegar en la web 1.0 era como entrar en un centro comercial. Había muchas tiendas, entre comillas, pero eran tiendas de información y no podías cambiar nada, solo mirar lo que estaba en las vitrinas. Pero bueno, ahora solo hablaremos de... Cuando hablamos de la web 1.0 nos referimos a la primera etapa de Internet, que va más o menos de los 90 a principios de los 2000. Aquí lo interesante es que empezamos a cambiar tanto las prácticas digitales como las comunicativas. En lo digital, la gente empezó a usar Internet como si fuera una gran biblioteca. Tú entrabas, buscabas información y básicamente solo podías leerla, ¿no? Las páginas eran estáticas, no se podía cómo modificar y estaban pues hechas sobre todo para mostrar datos o contenidos muy básicos. Texto, algunas imágenes y ya. Nada de redes sociales ni videos como los de ahora. Incluso navegar era lento porque las conexiones eran
por cable telefónico y muchos tenían que ir a cibercafés o usarlo en la universidad porque no cualquiera tenía internet en casa. En cuanto a prácticas comunicativas, también hubo cambios, pero eran muy limitados. La comunicación era casi siempre unidireccional. Las páginas pues publicaban y el usuario solo recibía. No había como espacios para comentar ni para interactuar como hoy. El correo electrónico se convirtió en la herramienta más importante para comunicarse de manera personal y poco a poco empezaron a aparecer los foros y los chats, pero eran bastante simples y se usaban en grupos muy pequeños. Hola a todos, yo soy Miguel Ángel Martínez Morales y yo les voy a hablar un poco sobre la ejecución de la web 1.0, con algunos ejemplos como uno de los más conocidos, GeoCities, que fue un sitio web muy popular y que fue todo un boom en su momento, porque te permitía crear tu propia página web relativamente sencillo. Solo que, obvio por la época y el tipo de web, era bastante sencillo. Era una interfaz básica con imágenes simples, textos simples y a veces unos GIF animados. Pero en sí no había mucho más. Era literal entrar, ves, disfrutas y te vas. No era nada del otro mundo para actualmente. Y si nos vamos a algo más como los buscadores, tendremos Yahoo Directory, que no funcionaba como lo hacía Google. Tú buscabas una categoría y te mostraban listas relacionadas y ahí podías ver páginas relacionadas. En sí era más buscar en una lista, como he mencionado, que una búsqueda exacta como te ofrece Google hoy en día. Aunque más adelante tuvimos un avance con el buscador Altavista, que ya te permitía poner palabras clave. Solo que eso eran resultados muy limitados, la verdad. Pero ya era un avance. Y yéndonos a otro apartado también tenemos Hotmail, que te permitía enviar un correo y recibirlo con funciones muy básicas, pero que en su momento ya era otro gran avance y algo que ayudó bastante a la sociedad. Otro ejemplo era American Online, que daba acceso a internet y también tenía proveedores de noticias y también correo electrónico. Y también poseía chats, pero eso ya era un poco más limitado. También podemos hablar de Amazon en sus inicios, que como dato curioso, no empezaron vendiendo todo lo que venden hoy en día, empezaron vendiendo libros desde un catálogo muy simple. Y también tenemos a eBay, que aunque ya hacía subastas electrónicas, eran páginas estáticas que simplemente se iban actualizando lentamente. Y no podemos olvidar Encarta Online, la enciclopedia en línea de Microsoft, que era como tener un libro en digital, solo que no le podías alterar absolutamente nada, ni subrayar ideas importantes. Aunque la verdad era bastante bien para la época. En conclusión, podemos decir que la web 1.0 era como una vitrina. Podías ver lo que tenía adentro, pero realmente no podías tocar ni editar absolutamente nada. Y aunque hoy en día nos pueda parecer muy básico y obsoleto lo que tenía, para la época era lo último en avances y que la verdad estaba bastante bien. Así que le debemos mucho a la web 1.0, de la que se derivaron la 2.0, 3.0 y 4.0. Pero eso es otra historia. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Chao.